Aportando RD lleva hasta ustedes a través de Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a tratar el tema: ¿por qué China no puede invadir a Taiwán? Antes de entrar en ese tema, debemos hacer un poco de historia. ¿Cómo surge Taiwán? Debemos recordar que el conflicto entre nacionalistas y comunistas que se suscitó en lo que es la China continental entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong tuvo un proceso largo en el que a mediados de esta contienda bélica, pues los japoneses en los años 30 invaden a lo que es China. Los nacionalistas se decidieron, en vez de atacar a los mismos chinos, atacar al invasor, y dejaron a un lado la lucha interna y se fueron a combatir a los japoneses. Pero ese espacio lo aprovechó el grupo de Mao y decidieron prácticamente reconstituirse, ampliar sus bases, sus estructuras en el ámbito militar, para esperar que los nacionalistas se debilitaran y atacar a los nacionalistas. Bueno, pues con la retirada de Japón, viene el enfrentamiento de nuevo entre Chiang Kai-shek y el grupo de Mao Zedong, o también como se le conoce, Mao Zedong. En el año del 1949, los nacionalistas, ya debilitados, pues emprenden la huida a lo que es la isla Formosa, lo que hoy se denomina como Taiwán, y que se conoce como lo que es la República Democrática de China. Por favor, Master, colóqueme el mapa completo. ¿Y qué simboliza Taiwán para lo que es China? Taiwán representa lo que es una provincia rebelde de China. Para China, bajo su filosofía de una sola China, que fue el concepto que arraigó dentro del contexto de su integración a lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, y un pretexto para poder aliarse a las democracias y ser reconocido y desbancar de la ONU a lo que fue la República de Taiwán, y con ello a Chiang Kai-shek. Pues ese concepto de que había una sola China fue admitido dentro de lo que es la ONU, y esa indivisibilidad territorial es lo que ha primado en base al reconocimiento que la mayoría de los estados tienen hacia lo que es la China popular, dirigida por el Partido Comunista Chino, que es un partido-estado prácticamente, y en el cual pues ha ido demedrando lo que es la capacidad de reconocimiento de Taiwán como un país que tiene un reconocimiento diplomático por algunos estados, entre ellos la República Dominicana. Bueno, pues, ¿qué simboliza el que China obtenga lo que es el espacio de Taiwán para integrarla a sus fronteras interiores? Lo siguiente: ese hecho generaría una distorsión en lo que es el mar meridional de China, que, como vemos en el gráfico, ese estrecho de Taiwán y sus aguas circundantes es por donde pasa el 30% de lo que es el comercio internacional, y donde se encuentra lo que podríamos decir una cantidad de islas, como las islas Senkakus,
como le llama Japón, pero también Diaoyus, como le llama China, las cuales están, diríamos, en reclamos por una y otra parte. Prácticamente esas islas, Japón la tiene ubicada, pero más abajo de Taiwán hay otro archipiélago de islas, islotes, vamos a llamarle, como son las islas Paracelsos o Spratleys, que también son reclamadas por otros países, como son Brunei, Vietnam reclama también participación, reclama Tailandia y otros países más de la zona, de lo que es el Indo-Pacífico. Pero, ¿qué resulta? Que de China ocupara Taiwán, el paso a través de Taiwán o sus zonas que son aguas internacionales, sería controlado por China, y ahí se le pondría, como decimos en términos populares, la piña se le pondría agria a Japón en su paso del norte hacia el sur a través de lo que es el estrecho de Taiwán o sus aguas circundantes. Entonces, ¿cuál sería el gran problema de una invasión de China a lo que es Taiwán? Bueno, hay que entender que Taiwán es el productor del 60% de los semiconductores y microchips del mundo, y que un conflicto en esa zona afectaría de manera significativa lo que es el comercio internacional. Afectaría de una manera significativa lo que es el comercio internacional, pero no solo el comercio internacional, sino las cadenas de suministros. Afectaría las cadenas de suministro y temblaría lo que es el mundo ante una situación tan engorrosa desde el punto de vista de la tecnología, y volveríamos décadas atrás, volveríamos a retroceder. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Taiwán, ellos podrían, se invaden y logran tener la isla, podrían tener las máquinas de ensamblaje de los semiconductores y los microchips, podrían tenerlo todo, pero no van a tener el talento, ni van a tener una serie de herramientas que son requeridas precisamente para la elaboración de lo que es fundamental para las IA, la inteligencia artificial, que es el gran atraso ahora mismo que tiene China y la gran dependencia que tiene de Occidente. Algo que entiende China que debe salvarlo de alguna manera, sea comprando talentos, porque las máquinas no la puede comprar, porque hay tres grandes aliados que son los que manejan el ámbito de la producción de los semiconductores. Está ahí Países Bajos, está Japón y Estados Unidos. Ese triángulo, para no mencionar a Taiwán a través de Taiwan Manufacturing Company, TSM. Entonces, nosotros podríamos augurar que tanto sacrificio que ha hecho la República Popular China y con ello Xi Jinping, tanto dinero que se ha derrochado procurando obtener de una manera u otra cerebros, maquinarias, pero sobre todo esos elementos para la producción de semiconductores, y todavía no llegan a la producción de uno de nivel 7 nanómetros. Ni lo tienen ellos ni tiene Rusia, porque la tecnología la domina todavía Occidente. Aunque algunos analistas quieran insinuar que China es la representación máxima de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial y de la tecnología. Por ello, vemos cómo Estados Unidos evacuó la famosa Ley Xi, una ley Xi que regula lo que es
el uso de los semiconductores y hace una especie de alianza y prohíbe que exporten a China las compañías norteamericanas lo que son la tecnología más avanzada. Pero no solamente eso, con la ley de reducción de la inflación, donde crea un fondo multimillonario para que las compañías que trabajan lo que es el área de los semiconductores y los microchips se instalen allá en un espacio en California, con una subvención de más de 252 mil millones de dólares, con una gran cantidad de incentivos para que se instalen allí. Y de hecho, compañías taiwanesas ya se han establecido allá, bajo la intención de proteger lo que es una posible invasión. Ahora, ¿se podría dar una invasión de China a Taiwán? Hay que pensarlo dos veces. Primero, desde el punto de vista geográfico, Taiwán no es difícil, es muy difícil de penetrar. Tiene muchas partes montañosas, un terreno bastante escarpado, y estamos hablando de unos 160 kilómetros de costas. Pero ¿tiene China un ejército tan preparado para ello? ¿Tiene un armamento tan preparado para ello? Es probable, aunque hemos podido ver recientemente de que destituyó a su ministro de Defensa porque se detectaron anomalías en sus proyectiles, en sus misiles, que estaban llenos de combustible y que prácticamente eran apariencia. Hay que revisar lo que es el armamento chino. Hay que revisar donde la corrupción prácticamente dentro del ejército es muy notoria. Pero vamos a hablar de que una invasión a Taiwán pondría en riesgo lo que es la seguridad regional y mandaría una alerta a lo que son los diferentes países de la región, donde temblaría la estabilidad, la tranquilidad, la paz y la armonía de cada uno de esos países. Pero sobre todo, le conviene a China hacer o realizar una invasión como esta, que vaya en desmedro de su imagen, algo que ha tratado de cuidar desde hace mucho. Pero no solamente esto, corre el gran riesgo China de que se produzca un enfrentamiento con los Estados Unidos, porque hay una ley en Estados Unidos que establece, después que se reconoció, que Estados Unidos reconoció a China ante la ONU, inmediatamente se evacuó una ley donde Estados Unidos estaba comprometido con la defensa de Taiwán. Y por eso, cuando Estados Unidos aprueba una ayuda a Ucrania, una ayuda a Israel, también apoya, circunscribe a Taiwán, una ayuda para Taiwán. Taiwán ahora mismo es un puerco espín, está forrado de armas. No se sabe la capacidad armamentística que tenga Taiwán. No se sabe, se desconoce. Y yo me pregunto, ¿y si Taiwán tuviera algún apoyo nuclear, podría China invadir a Taiwán? Si Taiwán se da con tener 2 o 3 cabezas nucleares, una 10, una 15, porque la puede adquirir. Los recursos le sobran para esos fines. Si tiene y se da con un armamento nuclear, ¿podría China hacerle frente a Taiwán a sabiendas de lo que podría suceder? Por eso, dentro de lo que es el esquema de las armas nucleares, yo soy de los que pienso que la apartheid nuclear le queda muy poco tiempo. Ese apartheid nuclear es una cuestión de 5 a 10 años. No va a durar más de ahí. Porque todos los países que entiendan que su soberanía, que su paz, que su seguridad
esté supeditada ante una amenaza, ante un riesgo, se va a artillar con armas nucleares, que es lo único que limita una ofensiva de un país vecino o de un invasor. Pero hay que ver también que ese aventurismo hacia Taiwán puede exacerbar lo que es la sociedad de la República Popular China. Puede exacerbar esa tranquilidad, esa paz que vive el pueblo chino y puede afectar la imagen del partido y con ello del gobierno. Puede generar una inestabilidad, porque al bombardear, la primera forma de entrar a un lugar es generando un bombardeo con misiles para ablandar, para destruir blancos objetivos militares y hasta blancos civiles, para engendrar el temor, el pánico, y que la misma sociedad, el mismo pueblo, sea que pida a sus gobernantes una capitulación, que fue lo que pasó en Japón con las bombas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. El mismo pueblo solicite inmediatamente una rendición. Entonces, por eso vemos que en la guerra de Ucrania, el gran neozarista Vladimir Putin, el nuevo zar de Rusia, bombardea objetivos civiles, entre ellos hospitales de niños, como una forma de engendrar el caos para que los ciudadanos tengan que abandonar esas comunidades, esos pueblos, y tener más facilidad de avance. Un crimen, totalmente. Pero en Taiwán podría suscitarse esta situación de que los chinos son los mismos, tanto lo de la China continental como lo de Taiwán. Tienen familia de uno y otro lado. Y una masacre en Taiwán podría complicarle la situación en la China continental, y no va a suceder lo mismo que pasó en Tiananmen en el 1989, donde todo se quedó así. No creo que pueda suscitarse otro Tiananmen, pero no solamente vamos a ver esto. Podría suscitarse también, valga la redundancia, una campaña de descrédito contra China y lloverle las sanciones, un aislamiento internacional. Por esta razón es muy probable que se estén haciendo un círculo de alianza como los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como una manera de protegerse en un círculo mediante el cual pues se garantice de que China no vaya a tener esa impronta de negatividad de lo que se llama el ámbito internacional. Que la comunidad internacional no repudie a China, no la aísle, porque sus socios, a través de los enclaves geopolíticos que está generando, de esos aliados que lo están ubicando dentro de la famosa sombrilla de la denominada Sur Global, un concepto que no lo entiendo. No acabo de entender lo que significa el Sur Global. Es como un medicamento que no ha pasado por un laboratorio. Es un experimento, es una promesa que no se sabe ni dónde tiene la cabeza, pero mucho menos dónde están los pies. Es un asunto que va encaminado hacia el debilitamiento de quienes manejan prácticamente el control del sistema internacional. Occidente, no tienes otra forma de llegar que creando grupos. Es una estrategia. Estamos en que te rinda los frutos deseados a través de los mecanismos que estés utilizando, que no se reviertan en tu contra. Pero tenemos que estar conscientes
que una operación en Taiwán requiere del empleo de una serie de fuerzas complejas, tanto desde el ámbito de las operaciones anfibias como las aerotransportadas. Y eso puede conllevar a una gran pérdida de hombres. Que China tiene un gran ejército de casi 2 millones de hombres, sí es cierto, es el ejército más numeroso, pero estamos hablando, ya no estamos hablando de cantidad de hombres, estamos hablando de tecnología. ¿Qué tecnología vas a enfrentar? ¿Qué tecnología vas a enfrentar? Porque ya las guerras de hoy día son guerras tecnológicas, de inteligencia artificial, donde hablamos ya de que próximamente vendrán ejércitos tendremos ciberejércitos, donde los soldados serán máquinas. Vamos a ver hasta dónde llega China en su afán por generar una inestabilidad en el mar meridional de China, que al llamarse quizás mar meridional de China se interpreta como que es de su propiedad. Como que es de su propiedad. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan lo que es el ámbito de ese aventurismo hacia una conquista a las malas, porque hacia las buenas vemos que ya la población de Taiwán no se identifica como chino, se identifica como taiwanés y quiere ser respetado y reconocido bajo el gentilicio de taiwanés. Un 78% de la población está identificado como taiwanés, no como chino, porque entienden que ese es el gentilicio que le aplica a ellos, porque ya sienten que tienen una cultura diferente, que están viviendo bajo un esquema de libertades, bajo el cual nacieron, porque ya los viejos robles de la antigua, podríamos decir, República Popular, ya han ido decayendo, y no es lo mismo pasar de un conjunto de libertades, como pasó en Hong Kong, a pasar bajo un régimen de tiranía y de dictadura, bajo el principio de una China, dos sistemas diferentes. Eso fue lo que le vendiste a Hong Kong, pero no le cumpliste. Ya Hong Kong, con la nueva ley de seguridad, ya están las restricciones de las libertades. Ya Taiwán tomó a Hong Kong como ejemplo y entiende que Hong Kong no se puede repetir de nuevo en Taiwán, porque son contextos diferentes y están separados. Hay una amplitud, una distancia y un nivel de conciencia muy diferente. Y los aliados son diferentes. La metodología es diferente y prácticamente hay una concepción de democracia auspiciada y garantizada por una serie de aliados, mediante los cuales ya los mismos Estados Unidos, en el 75 aniversario de lo que es la OTAN, ha comprometido a la OTAN en sus esfuerzos por garantizar la estabilidad de lo que es el Indo-Pacífico. Uno de los grandes retos que tiene la OTAN. ¿Qué es un logro? No podemos decir que es un logro, pero podemos decir que es un reto, porque mantener la paz y la tranquilidad en ese espacio del Indo-Pacífico y el mar meridional de China es un reto muy grande. Es un reto que hay que tener capacidades para eso. Y como hemos analizado, la Unión Europea tiene capacidad para garantizar esa paz y esa estabilidad en el mar meridional de China y en el Indo-Pacífico. No lo creo. Cuentan con el tío Sam, que tiene un poder nuclear similar al de Rusia, pero podríamos decir, porque decimos
Rusia tiene más cabezas nucleares, pero la pregunta es la siguiente. ¿Están debidamente actualizadas todas esas cabezas? Porque estamos hablando de cabezas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, del 1949, cuando puso a prueba, porque no la ha probado, hizo su primer invento nuclear en el 49. Pero el único estado que ha probado la bomba nuclear son los Estados Unidos, y que lo ha mantenido debidamente actualizada. Después del desmembramiento de la URSS, no sabemos si esos artefactos que tiene la Federación Rusa funcionan en su gran mayoría, porque hubo un despilfarre de lo que fue el armamento nuclear. Hubieron ventas por doquier. Esos coroneles, esos generales, empezaron a traficar con las armas nucleares y a vender dispositivos. De ahí que otros estados hayan pues logrado obtener esa tecnología y alcanzar ciertos niveles. Entonces, ya nosotros, en los albores del siglo XXI, debemos estar conscientes que la guerra no se ganan tanto con lo que es la capacidad, la cantidad de hombres que se puedan tener en un terreno determinado, en un espacio geográfico determinado. Sí, incide, pero la tecnología es fundamental. Y esa tecnología, hasta el momento, está del lado de Occidente. Que ahora mismo se entienda que hay un equilibrio. No existe todavía ese equilibrio. No existe. El momento del equilibrio no ha llegado, porque la nación, el Estado que tiene mayor presupuesto en defensa, lo es los Estados Unidos, con 876.000 millones de gasto en defensa. Eso es indiscutible, indiscutible, con mayor cantidad de portaaviones, con mayor cantidad de submarinos nucleares, es indiscutible. Y el ejército más preparado y especializado del mundo, sobre todo con mayor experiencia bélica. Nosotros de esta manera concluimos y le dejamos esta inquietud a usted, amigo televidente de Aportando RD. ¿Entiende usted que China puede invadir a Taiwán? Déjenos sus comentarios en esta plataforma de Aportando RD. No deje de suscribirse a su canal, dele a la campanita y pase feliz resto de la tarde.